Últimamente en redes sociales se viene generando un montón de contenido acerca del fútbol argentino de hace 15, 20 o 10 años atrás y podemos ver en comparación cómo vemos claramente que nuestro fútbol se fue degradando con el tiempo y en el cual vivimos hoy en día no se compara absolutamente en nada a lo que teníamos antes, al folclore, a la hinchada, al tipo de jugadores, la calidad de los equipos. Bueno, la composición, la organización, de todo ha cambiado en estos últimos años en muy poco tiempo. Y a partir del tweet que vemos en pantalla, se disparó una tendencia justamente en Twitter para que un montón de usuarios empiecen a hacer contenido del fútbol argentino anterior. ¿Qué dice este chico? Una cuenta que hago compilados del fútbol argentino del 2000 al 2010 con rock nacional de fondo. Y a modo de ejemplo dice highlights del Gordo Núñez en Argentinos Juniors musicalizado con los piojos. Bueno, a partir de acá se empezó a hacer una bola gigante en Twitter, hermosa para los futboleros, en donde cada uno hacía un video de sus jugadores favoritos con rock nacional de fondo. Una cosa hermosa que nos transportó directamente al fútbol de aquella época y es inevitable la comparación con lo que tenemos hoy en día. Lo que vamos a hacer hoy, aprovechando toda esta tendencia que se armó en Twitter, es ver dos de algunos de todos los videos que se publicaron en esta red social, como para ver a qué nos estamos refiriendo con el fútbol de hace 15 o hace 10 años, que cambió un montón, obviamente en tan poquito tiempo. Ver dos videos que rescaté, que engloban más o menos todo lo que se generó a partir de este tweet. Y después me gustaría ir comentando por encima por qué creo yo que nuestro fútbol argentino se degradó tanto en tan poco tiempo, las razones que yo le encuentro personalmente a este motivo de por qué el fútbol argentino fue bajando tanto de nivel en los últimos años. Y al final, a modo de conclusión, voy a dar mis razones por las cuales el fútbol argentino puede volver a ser un poco de lo que fue. Ya sabemos que no se va a volver a hacer exactamente lo mismo porque ya está, son dos épocas distintas, dos fútbol distintos, pero sí que me parece que se pueden hacer distintas cosas como para que nos parezcamos un poco al fútbol anterior que supimos tener, el glorioso fútbol argentino que supimos tener en nuestro país, e incluso me parece que hasta se puede mejorar aquella versión anterior, porque hoy tenemos herramientas a mano de tecnología y demás que antes capaz no se tenían, y se está desaprovechando un potencial enorme que tenemos dentro de nuestro fútbol. Así que bueno, esa es la idea de hoy, repasar un par de videos con respecto a este tema del fútbol argentino anteriormente y después ir sacando conclusiones a medida que vamos viendo distintos contenidos. A mí personalmente, yo nací en el 2001, hay un montón de jugadas y de fragmentos del video que no los vi en vivo, claramente. Yo empecé a ver fútbol más o menos en el año 2008 de forma apasionada, pero sí que hay contenidos del fútbol de los principios del 2000 que aunque no los haya visto en persona y en vivo, sí que los hice propios. Sí que me considero que me representan. Yo me crié con el fútbol del 2008, 2009, 2010, que fue lo primero que recibí para convertirme en hincha. Pero sí que obviamente uno capaz por YouTube o por distintas herramientas puede ver contenido de fútbol anterior y sí que me siento representado con ese tipo de fútbol y no con el que vivimos hoy en día. Y bueno, vamos con el primero del usuario del enganche con los piojos de fondo. Y vamos al Kun Agüero. Este video va a englobar un poco lo que era el fútbol anteriormente. El Diego con la de Boca, Falcioni, bueno, el Coco Basile, la calidad de los técnicos que había en ese momento. Golazo de tiro libre como para arrancar. Y empezamos a ver este gol de Lucas Lich con la camiseta de Gimnasia, Independiente en el doble visera. Golazo de Luquitas Lich. El Pocho Insúa de tiro libre, ya para agregar más contenido de calidad a lo que era el fútbol argentino antes. Obviamente el Diego, la Bruja Verón, Palermo amagándole a pegarle a Ruggeri. Bueno, se vivía otra cosa, ¿no? Pastore este día la rompió justamente contra River, yo soy hincha. Doblete de Pastore para que Huracán golee a River en aquel Huracán de capa que volaba. El Kun Agüero, como dije, yo no lo vi en vivo, pero sí me representa. Esta época del Loco Palermo lo mismo. Gol del polaco Bastía a River, ahí está Carrizo que lo sufría. Bueno, vemos, qué sé yo, la estética, bueno, la patada de Cuproviesa, tremendo. Golazo de pinchadita, la estética de los jugadores es algo a lo que yo quiero hacer énfasis. Bueno, primero el caño de Ortega, donde hay de todo acá, que no te deja hablar más o menos, ¿no? El gol de Pipa de Wayne, las camisetas anchas, los jugadores también, pelo largo, vincha, justo aparece Gago. Se vivía otra estética.
tenía otro aroma al fútbol de aquella época, claramente, para mí superior a la que vivimos hoy en día. Palacios, bueno, Ramón Díaz en cámara lenta, la salida de los equipos a la cancha, que es algo en lo que voy a hacer énfasis más adelante. Otro golazo, los jugadores capaz la picaban más, le pegaban más de afuera, amagaban al arquero, bueno, gol de Fido Di María, cosas que capaz hoy en día no se viven tanto, ¿no? De jugadores gambeteando al arquero, picándola, gol de Román. Hoy capaz vemos camisetas más parecidas entre los clubes, que tienen marcas similares. Por ejemplo, Adidas o Nike, las grandes marcas, y todas las camisetas se parecen. Acá cada uno tenía su estética propia, cada uno tenía su dinámica. Hoy en día se diferencian solo por los colores y el escudo en algunas camisetas. Son bastante genéricas y bastante parecidas. Gol de Laucha Luchetti de penal. Bueno, todo acompañado con los piojos de fondo, una cosa hermosa que de la época esta del fútbol argentino. Gol de Pepe Sant, famoso caño de Buonanotte. Goles de todo tipo, obviamente, con otra estética en los jugadores y en el campo de juego. No sé si yo estoy loco o soy el único que lo ve, pero veo otra cosa, que se respiraba otro fútbol, otro ambiente, obviamente, ¿no? Banderas, papelitos, la hinchada con mucha más presencia y color de la que vemos ahora. Muchos partidos de día estamos viendo, se jugaba muchísimo más de día que de lo que se juega hoy en día. El pingüino, bueno, con la camiseta de Banfield, eso del folclore, la cargada, que también se perdió muchísimo en los últimos años. Golazo del Pito Velairas, Marek en este caso con Independiente. Y bueno, esto básicamente lo que queremos mostrar, ¿no? El fútbol de antes como estéticamente superior, gol de mitad de cancha, cosas que hoy no se ven ni de casualidad, no hay nadie que lo intente tampoco. El logro Fabián, el gol que se perdió, Beatri en el gol en el Monumental. Bueno, hay de todo, ves acá enganches, remate de zurda, hasta parece que los jugadores jugaban mejor, el Burrito Martínez, Morales en aquel gol a Huracán, y bueno, ahí Emiliano Papa cerrando, bueno, conocido con la camiseta de Vélez, pero a lo que voy es esto, que se respiraba otra cosa en el fútbol argentino anteriormente, en los jugadores, en los técnicos, en las hinchadas, en las tribunas, era una cosa totalmente distinta. Y me parece superior, obviamente, a lo que vivimos hoy en día. Así que bueno, vamos con otro video de los que se generó con esta tendencia para después ir sacando conclusiones al respecto. En este caso suena El Viejo de fondo en este video que segmenté de todo lo que se hicieron. Golazo de 3 dedos, cosas que no se ven ahora. Bueno, los jugadores con otra energía, ¿no? Hay un Palermo boqueándose la Chilavert, esta piña tremenda, recordadísima. El Caño Ortega que ya vimos antes. Otro tipo de gambetas, ¿no? Bueno, Centurión contra Tula, esto más cercano. Los jugadores festejando. El Enzo con la camiseta de River, el Diego y Román en Boca, lógicamente. La tajada de Chilavert es una animalada. El Manteca Martínez subiéndose al alambrado. El Cholo Guineazú festejando el ascenso. Bueno, se ve otra cosa. La gallinita de Tevez, obviamente. El gol de Ortega en su vuelta al Monumental contra San Lorenzo, el famoso relato de Costa Febre. Racing campeón de la mano de Mostaza en el famoso paso a paso. Golazo de Crespo de Chilena en este caso. El caño de Román a Yepes, lógicamente de partidario de los 2000. Bueno, este gol de Morales a Huracán, el polémico para que Vélez gane aquel torneo argentino en la última fecha. Los postillos de Riquelme a Macri, lógico. Dybala con la camiseta de Instituto en la B Nacional. El Diego discutiendo. Ahí Guillermo a las puteadas. Ramón con su característica chicana con los hinchas de Boca. Del tanque Pavone. Fabiani después de agarrarse un gol increíble. Bueno, la pisadita de Agüero para el gol a Racing. Distintas cosas que nos ha dejado el fútbol argentino en Botoneta Penco. La hinchada del folclore. Patada de César Palacios. Este gol más reciente de Maxi Rodríguez. El 5-4 de Independiente de la Bombonera. Acelo Cuevas. Este es el Burrito Martínez. Qué jugadores que había en esa época. San Lorenzo campeón de América. Estudiantes y bueno, la gente en general. Ahí está la salida del equipo, por ejemplo, con Racing. El Diego en Boca. Hay videos de la época de los 90, principio del 2000, que a mí entender me representan muchísimo y hacen ver cómo el fútbol, para mi gusto, ha cambiado para mal, lamentablemente. El fútbol argentino, obviamente, ¿no? Y acá donde yo me hice una lista para más o menos ir viendo las razones, ¿no? Del porqué de la degradación del fútbol argentino. Para mí hay dos grandes, o tres grandes razones, y mejor dicho, y después distintas cositas que fueron matando un poco a nuestro fútbol y
lo vemos hoy en día como es poco atractivo, con estadios semi vacíos, con jugadores que capaz no llaman tanto la atención como los que vimos en estos videos, había de todo. Los jugadores durando muy poco con las camisetas de sus clubes y se quieren ir corriendo a Europa. Bueno, para mí la primera razón, la principal, es la del torneo de 30 equipos en 2015. En pantalla tenemos el último torneo de los Apertura y Clausura. Antes se jugaban 2 torneos por año, todos contra todos, y se definía a un solo campeón. Pero acá que tenemos el torneo de transición 2014, el famoso torneo de transición, que gana Racing. El último torneo chico, podríamos decir, ¿no? Que se jugó en el fútbol argentino. Campeón Racing, y lo que vemos a la derecha son los ascensos. Normalmente había 2 o 3, capaz se sumaba uno por promoción y descendían la misma cantidad. Pero en este año se decide romper todo y ascienden 10 equipos de la B Nacional directamente a primera. San Martín, San Juan, Colón, Argentinos Juniors, Aldo Civi, Nueva Chicago, Unión, Temperley, Crucero del Norte, Sarmiento y Huracán. Bueno, acá para mi gusto se termina, o se comienza, mejor dicho, a romper el fútbol argentino como lo vemos hoy en día. La imposibilidad de sacar equipos de primera. Hoy en día nadie quiere descender, lógicamente, nadie quiere asumir el costo político de descender, y todos hacen fuerza para que se suspendan descensos, para que se acumulen cada vez más equipos en primera, y ni hablar en las categorías del ascenso. Primera B Metropolitana, creo que entre esas dos categorías sumamos casi 70 equipos, es una locura. Tienen campeonatos divididos porque no pueden jugar todos contra todos de la cantidad que son. Y todo este quilombo que vivimos hoy en día, año 2024, arranca con esta decisión de la AFA del fútbol argentino de pasar a tener un torneo de 30 equipos. El último torneo chico que se jugó en Argentina lo ganó Racing, y el primero de 30 equipos lo ganó Boca en 2015. Bueno, para mi gusto acá se comienza todo, ¿no? Con esta debacle total de la calidad de los equipos, de los estadios, en general todo da comienzo acá. El segundo punto, para mi gusto, en escala de importancia, se da unos años antes, en el 2013, con la prohibición de los visitantes en el fútbol argentino. Un hecho histórico, lógicamente, que hoy 10 años después no se puede dar vuelta, o no se quiere que se dé vuelta con esta decisión, y mató lo que viene siendo el folclore, la hinchada, el color de la gente, lo que vimos en este video, que hoy no vemos. Hoy vemos, primero, esta cuestión de que se juega muchísimo de noche, entre semana, estadios semi vacíos, con una sola hinchada, obviamente. Y lo que veíamos antes era otra cosa. Era otra cosa, otro folclore, otro color en la tribuna. Las hinchadas cantando y una respondiendo. Esa ida y vuelta que se generaba, hermoso en las tribunas, que hoy no lo vivimos. Hoy vemos capaz hinchadas con más pasividad, hinchadas más tranquilas que antes. Porque claro, no tienen a quién cantarle, no tienen a quién responderle. Y se genera un ambiente mucho más tranquilo al que veíamos en los videos, lógicamente. Para mi gusto, esto le sacó un montón de folclore y de sentimiento al fútbol argentino, que nunca se destacó tanto por la calidad futbolística de la liga, como si vemos, por ejemplo, en la Premier League, en la Liga Española, que sí se destaca por la calidad de su fútbol. Acá el factor fundamental del entretenimiento fue la hinchada, históricamente. El color en las tribunas, los papelitos, las banderas, la gente colgada con paravalanchas, el aliento, las distintas canciones, las respuestas con las otras hinchadas. Eso es valor propio nuestro, en Sudamérica en general, pero más que nada en Argentina. Y lo han sacado con la prohibición de los visitantes. Después también, esto capaz es una cuestión más de Capital Federal, pero cada vez se pueden pasar menos banderas, ya papelitos casi nadie lleva. Bengalas y pirotecnia ni hablar. Entonces se ha sacado un montón de condimento a la hinchada, que antes era patrimonio nacional, y hoy en día vemos todo lo contrario que, bueno, empecé a mencionar en este punto. Un punto fundamental e histórico se da a fines de 2015 justamente, con el famoso 38-38 en las votaciones de presidente de AFA, con Tinelli por un lado, Marcelo Tinelli, y Luis Segura del otro, como dos candidatos firmes a ser presidentes de AFA. Sale 38-38 en una participación de 75 votantes, entonces no daban obviamente las cuentas, no se puede empatar en una elección.
Y para mi gusto esto terminó de romper al fútbol argentino. Una puja política de que cada uno quería una porción de la torta, nadie cedía nada. Y todo termina desencadenando en que, por ejemplo, Tinelli se haga cargo de la Superliga, de la transmisión del fútbol argentino, para que cambie esa cuestión. Y después, bueno, termina todo desencadenando en que Chiqui Tapia sea presidente de la AFA en, creo que el año 2016. Y bueno, hoy en día lo seguimos teniendo como presidente. Y para mi gusto, uno de los máximos responsables que tiene el fútbol argentino hoy en día. Sin duda que teníamos un fútbol mucho mejor que el que tenemos ahora, y en 2013 con los visitantes, 2014 con la entrada de 30 equipos a la liga y 2015 con el empate en las votaciones presidenciales, para mi gusto fueron un cúmulo de cosas en muy poquito tiempo que hicieron que detone el fútbol argentino totalmente. La calidad de los jugadores y de los clubes, de la hinchada, de la organización de los torneos y de la AFA. Bueno, para mi gusto fue una combinación tremenda que nos lleva hoy en día a estar como estamos, ¿no? Con un torneo de muchísimos equipos. Aparentemente no va a haber descensos una vez más. Las hinchadas, como dije, con poco color, con poca presencia, con mucho menos aguante del que se tenía antes. Y en definitiva, con un fútbol muchísimo más degradado del que supimos ver en estos videos. Ahora paso a enumerar qué podría ser para mi gusto tanto la AFA como los organismos futbolísticos que existan para volver a tener un fútbol competitivo, vistoso y sin duda muchísimo mejor que el que tenemos hoy en día. Primero, lógicamente, el hecho de que tienen que empezar a descender más equipos de los que ascienden. Algo totalmente lógico que en los últimos años vemos que cuesta y mucho. Qué sé yo, capaz de acá a 5 años hacer que desciendan 4 o 3 equipos, 2 descensos directos y 1 o 2 promociones, y que desde las categorías del ascenso asciendan justamente solo 2 equipos por tabla, por ascenso directo, capaz uno más por promoción, pero que sin duda tiene que haber una diferencia. Tienen que bajar más equipos de los que ascienden, lógicamente. Porque acá hay una cuestión política, como dije antes, de que nadie quiere asumir el costo político de descender con un club. Lógicamente, todos hacen fuerza para que no haya descensos. Y desde la AFA, como que se dejan manipular con el tema. Tampoco hacen mucha fuerza para que sea lo contrario. Pero a ver, alguien tiene que pagar, lastimosamente, alguien tiene que pagar los platos rotos de aquel año 2015, donde ascendieron 10 equipos directamente. En donde no creo que alguien se haya plantado en contra, porque se veían beneficiados 10 clubes directamente para ascender. Pero bueno, acá hay una cuestión de que no es sano, es insalubre mantener una liga de esta manera, porque termina todo desencadenando en tener un fútbol tan pobre como el que tenemos hoy en día. Entonces, hacer descender a 10 equipos directamente es imposible y tampoco sería justo. Entonces, para mi gusto, tiene que darse de forma gradual de esta forma, que desciendan más clubes de los que asciendan. Y en 4 o 5 años lo acomodás, tenés una liga de 20 o 22 equipos muchísimo más competitiva. Suena hasta fantasioso porque lo que vemos hoy en día es que la tendencia parece que va a ser que no haya descenso nuevamente y se terminen acumulando mucho más clubes en la primera división y ni hablar en las categorías del ascenso. Después, la vuelta de los visitantes. Si fue uno de los problemas para que el fútbol se degrade, tienen que volver los visitantes. Y creo que no es una cuestión tan descabellada. Es más que nada de quién asume el costo político de la vuelta de los visitantes. Porque hoy vemos partidos de Copa Argentina con 2 hinchadas, partidos que se juegan en el interior del país, de esta misma liga, que tienen hinchada visitante. El ejemplo más claro son River y Boca cuando juegan en Mendoza o en Córdoba, que pueden llevar su gente y revientan la tribuna visitante como en años anteriores y no pasa nada. Entonces, ¿por qué no se puede hacer de forma general? Lo que pasa para mi gusto es que justo en Capital Federal, donde está la mayor cantidad de clubes acumuladas de fútbol argentino de primera división, está prohibido la entrada de los visitantes, y hasta algunos partidos internacionales se está prohibiendo. Pero para mi gusto hay que apuntar directamente a Capital Federal, que los equipos de seguridad puedan armar operativos para contener la presencia de las 2 hinchadas. Yo creo que va por ahí la mano de que obviamente es más costoso recibir gente visitante que todo un estadio local. Tenés que hacer un operativo de seguridad con más personal, lógicamente, más preparado, por si se puede llegar a vivir un hecho de violencia. Pero sin duda, para mi gusto, hay que apostarle a la vuelta de los visitantes como algo normal, como pasa en las mejores ligas del mundo, o en casi todas, que tienen 2 hinchadas. Y tienen 2 hinchadas como algo
totalmente normal porque es así. Nosotros lo convertimos en algo raro o en algo anormal, pero la cualidad del fútbol argentino está en sus dos hinchadas, en el folclore, en la devolución de cánticos. Está ahí para mi gusto. Vas a lograr tener un fútbol mucho más vistoso en las tribunas, parecido al que teníamos anteriormente. Y después que se empiecen a dejar pasar papelitos, banderas más grandes, distintas cosas de esta forma. Yo no digo pirotecnia porque sí, que capaz ahí hay un riesgo. Pero vemos estadios y recibimientos sin papel, sin color, cosas que antes eran totalmente normales, serpentinas, qué sé yo, hay clubes que se prohíben hasta los bombos, por ejemplo. No me parece una cuestión difícil ni tampoco peligrosa que la gente pueda pasar ese tipo de cosas. Como digo, pirotecnia no, porque sí que está buenísimo para la ambientación, pero sí que es peligroso, en esa les doy la derecha. Pero vemos, por ejemplo, en distintos estadios que se dejan pasar este tipo de cosas y en algunos no. Entonces es una decisión de los clubes y obviamente de la seguridad de qué dejar pasar y qué no. Para mí gusto temas como papelitos, serpentinas, banderas, tiene que ser algo normal en el fútbol argentino. Porque la tendencia de las hinchadas está yendo a tribunas más parecidas a lo que vemos en Europa capaz. Gente más tranquila, sentada, sin colores que se identifiquen con su club, una tribuna limpia. Bueno, qué sé yo, nosotros somos una cultura bastante distinta a la de Europa, la gente es distinta, nosotros nos sentimos identificados con el revuelo, la hinchada, con las tribunas populares, con el color, con los papeles, cosas que estimulan al hincha argentino, porque es propio nuestro, entonces traer esas costumbres de afuera y obligar al hincha argentino a que las respete, no me parece, la verdad, no me parece y se puede mejorar muchísimo la ambientación de las canchas con la vuelta de los visitantes y con la que se permita un poco más de color en las tribunas, no es tan difícil. Para mí estos son los dos grandes puntos que le devolverían un poco de identidad y de calidad al fútbol argentino, porque fueron los que se la sacaron y para mí hay que retornar a eso. Pero después hay distintas cuestiones más chiquitas, obviamente, que también pueden aportar lo suyo. Y para mí una de ellas es la salida de los equipos a la cancha. ¿Qué vemos hoy en día? Que salen los dos equipos caminando, atrás de los árbitros, los jugadores tranquilos, con cara de nada. Eso tampoco motiva a la hinchada, se ven recibimientos mucho más calmados y con poco color de los que veíamos en años anteriores. Y antes, ¿qué pasaba? Salía primero el equipo visitante corriendo hacia la mitad de la cancha, obviamente comiéndose todo el ambiente que genera un estadio local, y después ahí sí salía el equipo local también al trote, por su cuenta, en su momento, y recibiendo todo el ambiente a favor. Me parece una cuestión que tenemos que volver a eso. Como dije antes, adoptamos una cultura que no es la nuestra, del fútbol de afuera, de Europa, que los dos equipos salgan tranquilos, protocolarmente, atrás de los árbitros, caminando. Y lo nuestro es otra cosa, lo nuestro es otra cosa. Y para mi gusto ahora voy a hacer la comparativa de cómo se vive hoy en día y cómo se vivía antes. Nos vamos al último superclásico en el Monumental, para ver un partido de interés y picante básicamente. Dos equipos a la cancha, tranquilos, los jugadores sin emoción, podríamos decir. La gente hace lo suyo, pero no motiva nada esta salida, sinceramente. La cancha en este caso sí, es un superclásico, está explotada. Había un poco más de color de lo normal, pero ven los jugadores tranquilos. Bastante aburrido, se podría decir, esta salida de los equipos en comparación a lo que vamos a ver ahora. Final de Copa Libertadores 2009. Nos vamos a un caso extremo, como una final de Libertadores, pero para marcar bien la diferencia. Sale Cruzeiro a la cancha, en este caso jugaron Estudiantes y Cruzeiro. La final de ida en el Único de La Plata. Ahí está, los jugadores visitantes recibiendo todo el calor y la ambientación de la gente de Estudiantes. Ahí está, tranquilos, directo a la mitad de la cancha, juntándose entre sí como para aguantar todo el rigor de la gente, y ahí empezando a calentar y también a mover un poco a la hinchada de Estudiantes, que sabía que se venía su equipo, ¿no? Ahí van a empezar a aparecer las bengalas, porque se sabe y se prepara de otra forma a este tipo de recibimientos. Sale el equipo visitante y sabes que automáticamente sale el tuyo después. Entonces empezás a cantar más fuerte, a darle color a la tribuna. Y ahí vemos cómo los jugadores de Cruzeiro primero sienten todo el rigor de la hinchada de Estudiantes, cosa que tampoco es definitiva,
porque a ver, este partido salió empatado, no es que Estudiantes lo ganó por esta cuestión, no es algo peligroso o que atente a la deportividad, ¿no? Es algo normal que se vivía antes en el fútbol argentino. Vamos ahí los nenes con los papelitos, qué sé yo, felices de poder aportar de esa manera a los recibimientos. La hinchada de Estudiantes hace de las suyas, colma el único de La Plata, le da color con bengalas y papeles y ahí se viene caminando su equipo, ¿no? Saliendo separado del equipo visitante, haciendo propio y haciendo suyo el recibimiento, que se marquen distintas cuestiones y se valoren estas cosas, ¿no? Que le aportaban muchísimo al fútbol argentino anterior. Ahí vemos los jugadores saliendo al trote, los chicos que acompañan a los futbolistas contentísimos de la vida de salir de esta manera, con más energía, al trote y no a la caminata y sin emoción. Y miren lo que es la cancha. Ya se había puesto picante la cosa con la salida de Cruzeiro y se redobla la apuesta con la salida de tu equipo local. No se ve nada por las bengalas, pero ahí está Andújar, por ejemplo, con su hija seguramente. Y como el único de La Plata explota ante la salida de su equipo después de la salida del equipo visitante. A ver, como dije, es un caso extremo, estamos comparando una final de Copa Libertadores, pero era moneda corriente esto antes en el fútbol argentino, de que salía el equipo visitante primero, la hinchada se empezaba a motivar con esta cuestión y después redoblaba la apuesta con la salida de su propio equipo. Algo normal, algo común y propio nuestro, ¿no? Es algo característico del fútbol argentino, la salida de los equipos de esta manera. Y para mi gusto hay que volver a esto. Obligar a los jugadores y a los equipos a que salgan protocolarmente, que todo sea cuadrado, lineal. Aburridísimo para mi gusto la salida de los jugadores hoy en día. Y con una simple corrección así chiquita como dejarlo salir al trote por separado, levantás muchísimo a la gente. Otro de los puntos para mi gusto que va a levantar mucho el nivel del fútbol argentino es, de la mano con la reducción de los equipos en primera, hacer un solo torneo. ¿Qué vemos hoy en día? Que tenemos torneo de la Liga, Copa de la Liga, Copa Argentina. A raíz de eso, Supercopa de tanto, Supercopa de allá. Hay como 3 Supercopas por año. No se pueden definir 6 títulos por año en una misma liga. Es absurdo, pero hoy en día es moneda corriente básicamente de nuestro fútbol argentino. Para mi gusto se tiene que eliminar en la totalidad de la Copa de la Liga. Y que como estamos hoy en día con 28 equipos, que se haga un torneo de un año. Como pasó en 2015, ese que repasamos de 30 equipos. Que se haga lo mismo. Todos contra todos. Si se quiere que se mantenga la fecha de los clásicos, es algo buenísimo que se ha generado a partir de 2015. Que para mi gusto hay que mantener la fecha de los clásicos. Tiene que ser patrimonio del fútbol argentino. Como algo distintivo con el resto. Que bueno, se jueguen eso. 28 fechas, todos contra todos. Y se sume una más de condición de clásico, ¿no? Entonces tenés un torneo largo, más atractivo, que todos juegan por algo, y 2 clásicos por año, que es lo normal, ¿no? Uno de visitante, uno de local, porque capaz estás 1 o 2 años sin jugar de visitante o de local, por la organización del fútbol argentino, es rarísimo. Para mí hay que apostar a la derogación de la Copa de la Liga y hacer un torneo de liga de un año. Que quede la Copa Argentina como torneo secundario y que se juegue una supercopa entre los campeones entre cada una y listo, ya está. 3 torneos por año, listo, la mitad de lo que tenemos hoy en día. Después las clasificaciones a las copas por tabla, uno a la Libertadores por Copa Argentina y ya está, tenés un torneo muchísimo más simplificado. ¿Qué pasa hoy en día? Capaz por la Copa de la Liga, si no pasás la fase de grupos a la fase eliminatoria, hay equipos que están de vacaciones un mes antes. Y tampoco es sano para la organización y el nivel futbolístico de los equipos, ¿no? Estar un mes sin competencias en comparación al resto. Entonces, para mi gusto, se tiene que formar una liga y una Copa Argentina. Y chau, con eso estamos perfectamente bien. Y el último punto de todos, seguramente el más fantasioso, el menos probable. Pero para mi gusto hay que ponerle el ojo a esto porque es una cuestión que puede motivar a la nivelación de los equipos y de los planteles de fútbol argentino. ¿Qué pasa hoy en día? Lo más común es que jugadores de 16, 17, 18 años, sub-20 vamos a decirle, se vayan al exterior ante la primera oferta que tengan, se van corriendo del fútbol argentino, se escapan del fútbol argentino y es algo que le pasa a todos los clubes, desde el más chico al más grande.
Es algo común que se ha enaltecido tanto la brecha económica y de competencia entre nuestro fútbol y el del exterior. Ya ni siquiera hablo de Europa, te estoy diciendo Estados Unidos, Arabia, Brasil. Es tanta la diferencia que los jugadores salen corriendo, se escapan del fútbol argentino. Y para mi gusto hay que ponerles un freno o algún requisito para poder ser vendidos al exterior. ¿A qué me refiero? Mi propuesta es hacer un requisito de que los jugadores, para ser vendidos, transferidos a otros clubes, tengan que jugar un mínimo de 50 partidos con el club que lo formó. Y listo. 50 partidos se hacen en un año y medio, 2 años, más o menos. Entonces, no me parece loco que un jugador tenga que tener ese requisito como para salir vendido al exterior. Porque si no vamos a seguir con cuestiones como las que vemos, por ejemplo, del Diablito Echeverri en River, que juega un año y se va corriendo a Europa. Valentín Barco en Boca jugó solo en 2023, un poquito de ese año, y se fue también corriendo a Europa. Como los dos casos más preponderantes, pero como dije, todos los clubes tienen esta cuestión en contra. Y después tenés casos como el de Benja Domínguez en Gimnasia, que me gusta mucho ese caso, porque habla muy bien del pibe, que jugó un montón de partidos en Gimnasia, logró generar un cariño con la gente, por ese vínculo que existe entre la hinchada y los jugadores surgió de inferiores, es natural, pero se aumentó mucho más porque el pibe jugó mucho en Gimnasia, le dio muchos goles y asistencias a Gimnasia, se rindió en el club y después no se desesperó para irse de Gimnasia. Recibió una buena oferta del fútbol europeo hace poco y ahora sí se fue. Pero después de dejar una marca, de desarrollarse en el club, no se fue corriendo, no se fue a una edad temprana. Y para mí gusta hay que apostar a eso, que los jugadores duren un poco más en el fútbol argentino. Porque, ¿qué veíamos antes en los videos? Jugadores buenísimos, de una gran calidad, pero duraban mucho más en los equipos del fútbol argentino, antes de irse a Europa. Los Ortega, los Riquelme, como para poner un ejemplo, los Verón, duraban mucho más en el fútbol argentino antes de dar el salto lógico a Europa. Y hoy en día vemos cómo los pibes se van corriendo del fútbol argentino y para mí gusta hay que ponerles algún requisito. Si no, desde de los partidos hay que encontrarle la vuelta con algo, porque hay que frenar esta salida emergente, urgente que tienen los jugadores, porque tampoco es para tanto. Yo entiendo que hay una diferencia de competitividad y económica muy grande con el exterior, pero sin duda que, por lo menos en primera división estoy hablando, los jugadores acá no son pobres, no es una exigencia tremenda el hecho de jugar en la primera división del fútbol argentino. Lo vuelvo a decir, la diferencia es tremenda a comparación con el exterior. Pero acá no es que sufren los jugadores jugando en el fútbol argentino, por lo menos en la primera división, quiero ser claro. Entonces me parece hasta exagerada esta desesperación que tienen con salir vendidos al exterior ante la primera oferta, lo que sea que aparezca, agarran y se van. Entonces, para mi gusto, los jugadores tienen que durar más en el fútbol argentino, porque si no, entramos en esta cuestión de que hace un montón de tiempo los jugadores juegan un rato, salen vendidos y ya hay que reemplazarlos con otros de forma muy rápida y capaz no siempre salen pibes de inferiores para reemplazarlos. Entonces los equipos recurren a jugadores de edades más grandes, más baratos si se quiere, de fácil acceso, y terminás desnivelando o nivelando para abajo la calidad de los planteles del fútbol argentino. Es una cuestión, para mi gusto, primordial esto de que los jugadores duren más en nuestro fútbol. Y algo hay que hacer. Si no es el requisito este de los 50 partidos, algo tiene que haber porque si no los jugadores se van a seguir escapando del fútbol argentino. Pero en resumen esto, el acortamiento de los equipos en primera división, la vuelta de los visitantes, alguna que otra reglamentación para que los jugadores no salgan corriendo, los equipos saliendo en distintos momentos a las canchas, la fecha de los clásicos, un torneo unificado y lógico. No me parece una locura, no me parece una locura. Sí que los clubes y la AFA se sienten cómodos con el formato que hay hoy en día. No me queda ninguna duda porque si no se estarían tomando cartas en el asunto y se está yendo totalmente para el caso contrario. Pero bueno, acá los quiero leer a ustedes en los comentarios a ver qué opinan y sus razones de por qué el fútbol argentino está como está hoy en día y no como lo que vimos en los videos. Y también qué propuestas tienen como para que esto mejore de alguna forma. Esto es todo de mi parte, nos vemos para la próxima.